Bueno, ahora sí damos inicio formalmente a la clase del día de hoy. Como les dije, vamos a hacer el trabajo práctico número 7A. Para resolver los casos y para hacer el trabajo vamos a necesitar no solamente la Constitución Nacional, sino también el reglamento interno de la Cámara de Diputados, que está subida al aula virtual. Van a poder tener acceso a dicho reglamento en la sección del grupo número 4. Bueno, la unidad 7 que vieron en la clase teórica versa sobre los órganos constitucionales. En esta parte de la materia ya entramos en lo que es la segunda parte de la Constitución. Habíamos visto que la Constitución estaba dividida por dos partes. Una primera parte era la parte dogmática, donde a su vez esta parte dogmática se dividía en declaraciones, derechos y garantías, y la segunda parte en nuevos derechos y garantías que fueron incorporados con la reforma del 94 que sufrió nuestra Constitución Nacional. Garantías que vieron en la unidad 6, en la clase anterior, que era habeas corpus, habeas data, también el artículo 41, los derechos colectivos como derecho al medio ambiente, derecho a los consumidores y a los usuarios. Bueno, en la unidad 7 ya ingresamos en lo que es la parte orgánica, la segunda parte de la Constitución, denominada autoridades de la nación. Esta parte de la Constitución Nacional versa sobre los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, que vamos a ir viendo a partir de esta unidad. El poder es uno solo, pero en cuanto a su función se va a dividir, ¿no es cierto?, en tres poderes. El día de hoy nos toca el poder legislativo, que como vieron en la clase teórica, el poder legislativo tiene su función principal, porque ya vamos a ver que tiene otras funciones, es el de la elaboración y sanción de las normas jurídicas. En nuestro país, el poder legislativo es ejercido por el Congreso Nacional. Esto se desprende o se encuentra establecido expresamente en la Constitución Nacional, en el artículo 44, que este artículo lo que dispone es que el Congreso va a estar compuesto por dos cámaras: una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y la ciudad de Buenos Aires será investido también del Poder Legislativo de la Nación. De este artículo se desprende que en el Poder Legislativo federal, es decir, nacional, adopta un sistema de bicameralismo, que está compuesto por dos cámaras: una Cámara de Senadores, que va a ser la que representa a las provincias, y la Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la nación. Por eso que la Cámara de Senadores, en cuanto a su número, ¿no es cierto?, de senadores, son 3 por cada provincia y 3 por la ciudad autónoma de Buenos Aires. En cambio, la cantidad de diputados va a depender del número de habitantes de cada una de las provincias, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados lo que representa es al pueblo de la nación. ¿De dónde surge la cantidad de diputados que va a tener cada provincia? Bueno, del censo que se hace cada 10 años. De ese censo se extrae la cantidad de habitantes de cada provincia, y en base a la cantidad de habitantes se establece un número de diputados para cada provincia. Actualmente la Cámara de Diputados está compuesto por 257 diputados. Esto es de acuerdo al último censo, que fue en el año 2010, fue el último censo.
El censo se tendría que haber hecho en el año 2020, pero por cuestiones de la pandemia, ¿no es cierto?, de la emergencia sanitaria, no se pudo realizar ese censo. Y se postergó para el año 2022. El año que viene, en mayo aproximadamente, va a haber un nuevo censo y se van a modificar seguramente la cantidad de diputados correspondiente a cada provincia. Bueno, volviendo al Congreso, al Congreso de la Nación, tengan en cuenta que estamos hablando del Congreso de la Nación porque es el poder legislativo federal, el poder legislativo de la Nación. Se debe tener en cuenta que cada provincia también tiene su legislatura, su poder legislativo. En el caso de la provincia del Chaco, por ejemplo, o de la provincia de Formosa, el poder legislativo está formado por una sola cámara, que es la Cámara de Diputados. En el caso de la provincia de Corrientes, adopta el mismo sistema que el poder legislativo de la nación, es decir, en la provincia de Corrientes existen dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores provinciales. Profe, ¿puede repetir esa parte para la provincia del Chaco, como dijo, una cámara nada más? En el caso de la provincia del Chaco es una sola cámara, que es la Cámara de Diputados. El poder legislativo provincial del Chaco es Cámara de Diputados. O sea que nosotros nunca elegimos senadores. Nosotros en la provincia del Chaco, nacionales, pero Claro, acá nacionales, pero provinciales no. provinciales no, solamente diputados. Ah, bueno, gracias. Y en el caso de Formosa lo mismo, y en el caso de Corrientes tienen las dos cámaras provinciales, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Bueno, el Congreso de la Nación, entonces dijimos que es bicameral porque está compuesto por dos cámaras. Es colegiado, obviamente, porque está conformado de varios individuos y es complejo. Al estar formado por dos cámaras, es un poder, ¿no es cierto?, complejo. En cuanto a la Cámara de Diputados, les dije que la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación. El número de representantes va a ser proporcional a la cantidad de habitantes, que es lo que surge de cada censo. En este sentido, el que regula la cantidad de diputados por habitante es la ley 22.847, que establece o fija, mejor dicho, la base de representación en un diputado cada 161.000 habitantes o fracción menor que no sea de 80.500. Esto se encuentra, como les dije, en la ley 22.847. En cuanto a los requisitos, bueno, como les había dicho el doctor Varas, se exige tener 25 años de edad, ser argentino, ya sea nativo o naturalizado, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio, ¿no es cierto? Todos estos requisitos obviamente surgen de la Constitución Nacional y estos requisitos deben cumplir al momento de prestar juramento, es decir, luego de ser electo. En cuanto a la duración del mandato de los diputados, son 4 años y pueden ser reelectos indefinidamente. Esto también se encuentra expresamente establecido en la Constitución en el artículo 50. En cuanto a la Cámara de Senadores, les dije que son 3 por provincias y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto surge del artículo 54 de la Constitución Nacional. La Cámara de Senadores, o cada senador, mejor dicho, representa los intereses de las provincias. En cuanto a su forma de elección, es una elección directa y la lista incompleta que habíamos dado en la unidad 5 cuando vimos los sistemas electorales. En el caso de los senadores, se elige, ¿no es cierto?, las 2/3 partes y la minoría que le sigue en voto ocupa el tercio restante. En cuanto a los requisitos,
los requisitos para ser senador: tener 30 años de edad, se exige una edad mayor a la que se exigía para ser diputado, se exige 6 años de ciudadanía en el ejercicio, ser nativo de la provincia en la cual se va a postular, o bien tener 2 años de residencia inmediato en la provincia a la cual pretende representar. En cuanto a la duración del mandato, duran 6 años y también pueden ser reelectos indefinidamente. Todas estas cuestiones que les dije se encuentran en el artículo 56 de la Constitución Nacional. Bueno, cada Cámara va a tener competencias, ¿no es cierto?, que le son privativas, es decir, que son exclusivas para cada Cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, va a actuar como Cámara de origen en la ley de presupuesto, por ejemplo. En el caso del juicio político, que ya lo vamos a ver la clase que viene, en qué consiste el juicio político, la Cámara de Diputados actúa, o mejor dicho, inicia el juicio político y actúa como fiscal, es decir, es el que reúne todas las pruebas suficientes para poder llevar a cabo el juicio político. Y la Cámara de Senadores es la encargada de evaluar, ¿no es cierto?, esas pruebas, y es la Cámara encargada de juzgar en el juicio político. En cuanto a la Cámara de Diputados, también es Cámara de origen en la iniciativa popular, ¿no es cierto? En la consulta popular también es Cámara de origen. En cuanto a la Cámara de Senadores, podemos mencionar como competencias exclusivas, bueno, la que le acabo de decir, que es juzgar en el juicio político. También va a dar tratamiento en la ley de coparticipación federal, ¿no es cierto?, que ya lo vamos a ver también más adelante. Va a prestar acuerdos al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, etc. Otra cuestión muy importante y que es pregunta recurrente en los exámenes es respecto a la Asamblea Legislativa. Como ustedes saben, cada Cámara ejerce sus funciones de manera separada, es decir, cada Cámara ejerce, ¿no es cierto?, en su recinto. Sin embargo, hay cuestiones o hay en determinados supuestos, mejor dicho, que actúan en forma conjunta. Eso es lo que se denomina Asamblea Legislativa. Y esto es una pregunta, examen. ¿Qué es la Asamblea Legislativa? Bueno, es cuando ambas cámaras legislativas actúan en forma conjunta. ¿Cuáles son esos supuestos en los cuales se da la actuación conjunta de ambas cámaras? Bueno, en primer lugar, y una de las más importantes, es para recibir la apertura anual de las sesiones del Congreso por parte del presidente. Todos los años, al iniciarse el año legislativo, que se realiza el 1 de marzo, ¿no es cierto?, que son cuando comienza el año legislativo, del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, se reúnen en Asamblea Legislativa para dar la apertura. ¿Quién preside esta apertura? El Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente. Otro supuesto en la cual va a actuar la Asamblea Legislativa es para admitir o desechar los motivos de dimisión, ya sea del presidente o del vice. También otro supuesto muy importante es cuando va a tomar juramento al presidente y al vicepresidente que fueron electos, ¿no es cierto?, luego de una elección, generalmente en diciembre, se toma juramento del nuevo presidente y vicepresidente. También va a actuar la Asamblea Legislativa para la recepción de jefes de estados extranjeros, de personalidades distinguidas. Puede ser también para designar un funcionario público que se va a desempeñar en la presidencia en caso de acefalía, etc. Bueno, ¿qué más necesitamos para hacer el trabajo? Bueno, volviendo al tema del Poder Legislativo,
Para llevar a cabo su función, el Poder Legislativo se reúne, cada Cámara se reúne en sus recintos, ¿no es cierto? Y dan lugar a lo que se denominan las sesiones. Como dijimos, cada Cámara, ambas cámaras, sesionan por separado, cada uno en sus recintos propios, pero deben comenzar y deben concluir, finalizar sus sesiones en forma simultánea. Esto lo establece la Constitución Nacional. Ninguna de las dos cámaras, a su vez, puede suspender sus sesiones por más de 3 días sin el consentimiento de la otra cámara. Bueno, existen diferentes tipos de sesiones. Tenemos las sesiones de inicio. Los tipos de sesiones también es una pregunta de examen que se suele preguntar en los exámenes libres. ¿Qué tipos de sesiones? Bueno, tenemos las sesiones de inicio, las sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias y también tenemos las sesiones de prórroga. ¿Cuáles son las sesiones preparatorias o de inicio? Son las que se llevan antes de iniciar las sesiones ordinarias. ¿Para qué se llevan a cabo estas sesiones de preparación? Para realizar todos los trámites administrativos concernientes a la toma de juramento de los diputados. Por ejemplo, lo que se hace en estas sesiones es controlar que cada uno de los diputados electos cumpla con los requisitos de validez que exige la propia Constitución. Luego tenemos las sesiones ordinarias, que son las que inician el 1 de marzo y finalizan el 30 de noviembre. Recuerden que van a iniciar el 1 de marzo en asamblea legislativa, es decir, cuando actúan en forma conjunta las dos cámaras, y este acto lo preside el presidente de la Nación. Las sesiones extraordinarias son aquellas que solamente puede convocar el presidente cuando el Congreso esté en receso y ante una grave situación, ¿no es cierto?, ya sea de emergencia y que justifique convocar a sesiones, ¿no es cierto?, para tratar determinados temas de complejidad. En este caso se dice que se trabaja con agenda cerrada porque solamente se puede tratar el tema para lo cual fue convocada la sesión extraordinaria. Luego tenemos las sesiones de prórroga, que son aquellas sesiones que se las van a utilizar, ¿no es cierto?, para tratar aquellos temas que quedaron pendientes en las sesiones ordinarias. Bueno, para llevarse a cabo, ¿no es cierto?, para que ambas cámaras puedan funcionar y llevar a cabo estas sesiones, se requiere de lo que se denomina quórum, que es el quórum, la cantidad de miembros presentes que necesita cada cámara para que pueda dar comienzo a sus sesiones en forma válida. Existen un quórum ordinario, ¿no es cierto?, que es el quórum que se exige para la mayoría de los casos como principio general, que es la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, más de la mitad. ¿Por qué se dice que es un quórum ordinario? Porque también tenemos un quórum extraordinario, también denominado agravado, en donde para determinadas cuestiones se exige un mayor quórum. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, cuando se va a llevar a cabo el procedimiento de desafuero de algún legislador, ya sea miembro de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, se requiere las 2/3 partes de los votos de los miembros presentes. Bueno, en ese caso estamos frente a un quórum agravado que exige la Constitución. Pero generalmente, en la mayoría de los casos, la Constitución exige la mayoría absoluta de sus miembros. ¿De dónde surge esto? Del artículo 64 de la Constitución Nacional, que lo vamos a leer para poder resolver el caso práctico. Bueno, ahora voy a compartir el trabajo práctico.
Me avisan si se ve. Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Este es igualmente el trabajo número 2. Tenemos que hacer primero el trabajo número 1, que trata, ¿no es cierto?, sobre las sesiones y el quórum. Alguien que pueda leer, bueno, la consigna dice leer atentamente el caso, tener la Constitución en la mano y resolver. ¿Alguien que pueda leer el primer caso? Vamos a necesitar también el reglamento interno de la Cámara de Diputados para poder responder a las preguntas de este caso. Si no lo tienen a la vista, yo voy a leer los artículos los artículos del reglamento interno. El reglamento interno, las dos... ¿Perdón? ¿No, alguien habló? Se le cortó un poco, no sé qué dijo después del reglamento. Que el reglamento, ambas cámaras tienen un reglamento interno. Como yo les había dicho al principio, el Poder Legislativo, su función principal es la elaboración y la sanción de las normas que van a formar parte del ordenamiento jurídico de nuestro Estado. Sin embargo, también tiene otras funciones, por ejemplo, funciones administrativas. En virtud de estas funciones administrativas, cada Cámara tiene la facultad de dictar su reglamento interno. Reglamento que va a regir, ¿no es cierto?, respecto a todas las cuestiones formales, procedimentales. Se establecen los regímenes de sanciones, regímenes disciplinarios, cuestiones como el quórum para determinadas sesiones, la asistencia de los diputados. Todas estas cuestiones van a estar, se ven reflejadas en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores también tiene su reglamento interno, en virtud de su función administrativa, pero para el presente caso vamos a utilizar solamente el reglamento de la Cámara de Diputados. Ahora sí, si alguien puede leer el primer caso, por favor. Ahí leo yo, profe. Bueno. Dice, la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8, establece la facultad de Poder Legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. En fecha 14 de septiembre del 2018, el jefe de Gabinete de Ministros ingresa al proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el año 2019, ante la Cámara de Diputados que actúa como Cámara de Origen. Artículo 26 de la Ley de Administración Financiera. Dentro de la Cámara de Diputados fue direccionado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para efectuar su estudio, tratamiento y discusión en particular. La comisión estuvo conformada por 49 diputados en razón de la complejidad e importancia del proyecto en sí. Se solicitan informes e ingresan notas a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda solicitando la modificación del proyecto. Una vez finalizado el debate y aprobado en comisión el proyecto, se publica en el orden del día el articulado y las planillas anexas finales con las modificaciones si las hubiera. Posteriormente comienza su tratamiento en el recinto de sesiones de igual forma que los proyectos de leyes ordinarias. En fecha 29 de octubre del 2018, el presidente de la Cámara de Diputados declara abierta la sesión y conforme orden del día comienzan a las 5 horas el tratamiento del proyecto de presupuesto 2019 y comienzan a sesionar con la cantidad de 129 miembros presentes. Pasan 3 horas y continúan los diputados exponiendo en el recinto.
En un momento se retiran del recinto 15 diputados y continúan exponiendo los restantes diputados. Pasadas 2 horas ingresan 133 diputados al recinto y se continúa con las exposiciones. Cerca de la medianoche se retiran del recinto 17 diputados. Habiendo finalizado con las solicitudes de uso de la palabra por los diputados/diputadas, el presidente de la Cámara de Diputados informa que, existiendo quórum, se solicita a los diputados/diputadas efectúen la votación del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Los resultados fueron los siguientes: 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. Perfecto, bien. Bueno, ese es el caso que se trata sobre una sesión en donde se trata el presupuesto anual, y en base a ese caso tenemos que responder las siguientes preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿con qué quórum comenzaron a sesionar en la Cámara de Diputados? ¿Era mayoría suficiente? ¿De dónde surge? Entonces, ¿cuál fue el quórum por el cual empezaron a sesionar? Empiezan a sesionar con 129 diputados presentes. ¿Alcanzaron el quórum exigido o no? ¿Qué creen ustedes? Hoy les dije que la cantidad de diputados que forman parte de la Cámara de Diputados son 257 diputados. El artículo 64 nos exige mayoría absoluta, que es más de la mitad. ¿Ustedes creen que se cumplió? Y sí, profe, porque la mitad es 128,50, 129 justo está ahí. Exactamente, se cumplió con el quórum. ¿Y de dónde surge esto? Bueno, del artículo 64. Además, tenemos que ir al artículo 15 y artículo 163 del reglamento interno de la Cámara de Diputados. Vamos a leer qué dice el artículo 15. El artículo 15 dice: para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Es decir, que adopta, ¿no es cierto?, un criterio similar al del artículo 64 de la Constitución Nacional. Y el artículo 163 de dicho reglamento establece lo siguiente. Vamos al... Recuerden que este reglamento está en el aula virtual, en la sección del grupo número 4. De todas maneras lo pueden buscar por internet y también van a tener disponible. El artículo 163 dice: una vez reunido en el recinto un número suficiente de diputados para formar quórum legal, el presidente declarará abierta la sesión, indicando al mismo tiempo cuántos son los presentes. Bueno, entonces respondiendo la primera pregunta, sí, se logró un quórum exigido por la Constitución Nacional, como también lo exige el reglamento interno de la Cámara de Diputados, porque comenzaron a sesionar con 129, que es más de la mitad de la cantidad de diputados, que son 257. La pregunta 2 dice: el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación ¿fue tratado en comisiones? ¿En cuál y por qué? En el caso dice que expresamente que sí, que fue tratado en comisiones. ¿En qué comisión fue tratado? Comisión de Presupuesto y Hacienda, dice. Exactamente. En esa comisión fue tratado el presupuesto, porque obviamente es la comisión encargada del tratamiento del presupuesto anual. Las comisiones son pequeños grupos de legisladores que funcionan dentro de cada cámara, es decir, cada cámara tiene diferentes comisiones
a los cuales se someten al estudio, ¿no es cierto?, de los proyectos de ley que se van a tratar. Tienen diferentes funciones y diferentes objetos, ¿no es cierto?, dependiendo de la comisión de la cual se trata. Son grupos especializados, en realidad, sobre los temas de los proyectos y son los encargados de brindar los informes a cada cámara. Esas son las comisiones. Bueno, seguimos con la pregunta número 3. Dice, ¿durante qué clase de sesiones se llevó a cabo la discusión y aprobación de la Ley de Presupuestos General de la Nación? Yo les dije que existían diversos tipos de sesiones, las sesiones de preparación, sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias y sesiones de prórroga. De estos tipos de sesiones, ¿cuál creen ustedes que fue la que se trató el proyecto, el presupuesto general de la Nación? Profe, ¿puede ser la de la sesión ordinaria? Bien. ¿Y por qué? Está bien tu respuesta. Porque es algo habitual que se tiene que hacer todos los años, por así decirlo, porque extraordinaria no es. Fíjense que en el último párrafo, acá donde le estoy señalando, les dice una fecha. Fecha 29 de octubre del 2018 fue. Entonces, se dio dentro del plazo de las sesiones ordinarias. O sea, ese es un primer parámetro para que ustedes sepan de qué sesión estamos hablando. Las sesiones ordinarias se dan desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Ah, ok. De todas maneras, está bien tu respuesta, que dijiste que la ley de presupuesto se trata durante las sesiones ordinarias. Profe, ¿puede ser que además es porque trabaja con agenda abierta? En las sesiones ordinarias se trabaja con la agenda abierta, sí. No sé si en el caso dice eso expresamente, la verdad que si dice eso también es una forma de darse cuenta que se está refiriendo a las sesiones ordinarias. Pero lo más fácil es la fecha. Bueno, ¿durante qué clase de sesiones? Bueno, ya dijimos, sesiones ordinarias. La última pregunta es, conforme los resultados obtenidos en la votación de diputados, ¿fue correctamente aprobada la Ley de Presupuestos General de la Nación? ¿Se corresponde con la mayoría requerida? ¿Qué creen? Para eso hay que ir a volver a leer. La votación, mejor dicho, la votación se da inicio con 129 votos presentes. El resultado final fue 125 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. Es decir que da un total de 230 votos. A ver, sí. 230 votos fue el final. Durante la sesión se inicia con 129, dijimos, se retiran 15 en un primer momento, luego vuelven a ingresar 133, si no me equivoco. A ver dónde está, en qué parte. Acá. Ingresan 133 diputados al recinto y luego se retiran 17 diputados. Entonces, se inició con 129, se retiran 15, ingresan Sí, profe, da 230 justo. 230, exactamente. Sí, Entonces, ¿ustedes creen que se llegó a la mayoría absoluta o no? sí, profe.
porque es más de la mitad, 257 es el total de diputados. Entonces, se aprobó correctamente la ley de presupuesto. Bueno, ¿alguna pregunta respecto al quórum o las sesiones? Si no, pasamos a la segunda parte del trabajo práctico. ¿Se entendió, profe? ¿Está? Bueno. Vamos a la segunda parte. La segunda parte trata sobre los privilegios personales de los legisladores. ¿Qué son las inmunidades y privilegios? Son cierta inmunidad, derechos, garantías, ¿no es cierto?, que la propia Constitución les otorga expresamente a cada diputado, como así también a cada senador. ¿Cuál es el fundamento de las inmunidades y de los privilegios? Bueno, asegurar la independencia, la seguridad, jerarquía y especialmente el adecuado funcionamiento del Poder Legislativo. Ustedes saben que la función principal del Poder Legislativo es el de sancionar las leyes. ¿Qué implica eso? Realizar debates, discusiones, ¿no es cierto? Implica que cada diputado, cada senador tenga que expresar sus opiniones. Entonces, protegiéndolo, ¿no es cierto? O evitando, mejor dicho, que puedan manifestarse o ejercer su función correctamente, se le otorga inmunidades y privilegios, que pueden ser tanto personales, es decir, que corresponden a cada diputado o a cada senador de manera individual, como así también tienen privilegios colectivos, es decir, otorgados a cada una de las cámaras. ¿Cuáles son los privilegios personales? Bueno, la inmunidad de expresión, el desafuero, que en realidad no es desafuero, sino que es fuero. El fuero, que es la inmunidad que posee cada legislador, ¿no es cierto?, que no puede ser sometido a una jurisdicción sin previo el proceso correcto, que es el desafuero. Y otro privilegio es la inmunidad de arresto. En cuanto a las inmunidades y privilegios de carácter colectivo, ¿no es cierto?, que tiene cada Cámara, es el poder aplicar un poder disciplinario, el poder realizar una reglamentación interna, que es lo que acabamos de ver con respecto al reglamento interno de cada Cámara, es decir, cada Cámara tiene la facultad de dictar su propio reglamento que va a regir respecto a todas las funciones de los miembros de cada Cámara. Bueno, en cuanto a la inmunidad de expresión, volviendo a los privilegios personales, se trata o consiste en que los legisladores no pueden ser acusados, no pueden ser interrogados judicialmente, no pueden ser molestados por las opiniones o por sus discursos, ¿no es cierto?, que emitan en el desempeño de su función como legislador. Esto emana del artículo 68 de la Constitución Nacional. Y el objeto que tiene esta inmunidad, ¿no es cierto?, es que el legislador no se sienta presionado ni amenazado durante el ejercicio de sus funciones para poder emitir sus opiniones y poder desarrollar correctamente su función. Obviamente que se limita a proteger en aquellas declaraciones realizadas en ocasión a sus funciones como legislador. Y además también el legislador no puede abusar de esta inmunidad porque está limitado, ¿no es cierto?, al poder disciplinario que posee cada una de las cámaras. Es decir, no puede realizar manifestaciones fuera de lugar, faltas de respeto, no puede insultar, ¿no es cierto? Esos son los límites que tiene esta inmunidad de expresión. Otra inmunidad que posee cada legislador es la inmunidad del arresto, es decir, ningún ni diputado ni senador puede ser arrestado o detenido. Esto surge del artículo 69 de la Constitución Nacional. Sin embargo,
nada impide que se pueda iniciar una causa penal de investigación, ya sea respecto a un diputado o respecto a un senador. La inmunidad solamente se basa en que el legislador no puede ser detenido o arrestado. Sin embargo, hay una excepción que el mismo artículo 69 lo establece, que es en el caso de que el legislador sea sorprendido infraganti en la ejecución de algún delito doloso grave. ¿Cuáles son los delitos denominados infraganti? Bueno, cuando se dice vulgarmente cuando es sorprendido con las manos en la masa. Los delitos flagrantes son aquellos que son sorprendidos en la misma ejecución o en un momento inmediato después de la ejecución. En ese caso, se va a pedir a la Cámara a la cual pertenece este legislador el desafuero, que el desafuero es otro privilegio personal, que en realidad es el fuero, ¿no es cierto?, en donde ningún legislador puede ser sometido a el juzgamiento por parte del Poder Jurisdiccional del Estado. Sin embargo, nada impide que recaiga una investigación penal. Lo que implica el fuero es que no puede recaer una condena sobre un legislador. Sin embargo, existen numerosos tanto diputados como senadores en la actualidad que tienen causas penales en investigación, muchos de los cuales están procesados inclusive, pero no puede recaer una sentencia sin antes realizar el proceso de desafuero. ¿Cuál es el proceso de desafuero? Bueno, se lleva a cabo mediante los siguientes pasos. En primer lugar, el juez a cargo de la investigación penal debe solicitar por escrito, ¿no es cierto?, a la Cámara a la cual es miembro el legislador, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y debe solicitar el desafuero del legislador del cual se trate. Y también debe acompañar por un informe respecto del expediente y el estado de la causa. La Cámara de la cual se trate, ya sea Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, va a recibir ese escrito, va a recibir ese informe del expediente, va a realizar un análisis, una valoración respecto a las pruebas, y en ese momento también se le da la oportunidad al legislador, el cual es investigado, a que presente pruebas, ¿no es cierto?, a que diga su versión de los hechos, que pueda ejercer correctamente su principio, su derecho, mejor dicho, constitucional de defensa. Luego de eso, dependiendo de la gravedad o no del hecho y de las pruebas aportadas, la Cámara va a decidir si procede o no el desafuero del legislador, para lo cual se exige el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara. Obtenido esta cantidad de votos, va a proceder el desafuero. Obviamente que debe ser tratado por ambas cámaras. ¿Entendieron más o menos el procedimiento de desafuero? ¿En qué casos procede? ¿O la inmunidad del fuero? Que es muy, muy importante eso. ¿Sí entendieron? O sea, la Sí. inmunidad es fuero, no es desafuero. Desafuero Exacto. Es el procedimiento para quitarles a los legisladores el fuero. Pero la inmunidad se denomina fuero. Claro. Bien. Bueno. Y en cuanto a los privilegios colectivos, ¿no es cierto? Vimos uno de ellos era la reglamentación interna que puede dictar cada una de las cámaras. También tiene un poder disciplinario en cada una de las sesiones. Pueden aplicar un poder disciplinario respecto de sus miembros. ¿Cuáles son estas medidas disciplinarias que puede aplicar cada cámara a sus miembros? Bueno, son de 3 tipos, que surgen del artículo 66 de la Constitución Nacional. Una sanción es un apercibimiento, una corrección disciplinaria durante la labor parlamentaria, que es una de las sanciones, es la sanción más leve.
en donde ante una falta de respeto, por ejemplo, ante un insulto de un diputado hacia otro, se puede aplicar, ¿no es cierto?, esta medida disciplinaria, que es la corrección. Luego tenemos la remoción, que ya es una sanción más grave, se lo remueve del cargo cuando posee problemas ya sea físicos, morales, ¿no es cierto?, y es imposible la continuidad en su cargo. Y por último, y la más grave, es la exclusión. En este caso, la Cámara de la cual se trate debe tener motivos fundados, ¿no es cierto?, razonables para excluir o poder excluir un miembro de la Cámara. Es decir, no puede excluirlo de forma arbitraria. En todos los casos, es decir, en cualquiera de las tres sanciones que se van a aplicar, se debe tratar por la Cámara y se debe obtener, ¿no es cierto?, la cantidad de votos consistentes en las 2/3 partes de los miembros presentes. En este caso también tenemos un quórum agravado. Otra facultad que corresponde a cada una de las cámaras, otro privilegio colectivo, es que cada cámara puede realizar interpelaciones, ¿no es cierto?, a los ministros del Poder Ejecutivo para que estos den explicaciones respecto a su gestión, respecto a sus funciones. Bueno, ahora sí podemos, con estas cuestiones aclaradas, podemos pasar al trabajo práctico número 2. Si alguien, son 3 casos, si no me equivoco, 3 casos cortitos. Si alguien puede leer el caso número 1. Yo leo, profe. Bueno, En una sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Bernardo Alberto Housay tomó la palabra y al defender un proyecto de ley, en su discurso agravió y acusó de la comisión de un delito a la diputada de la oposición Malala Yousafzai. La actitud provocó el rechazo de todo el arcor opositor, que pidió sanciones al diputado ofensor. Bueno, y hay buenas preguntas. bien, la pregunta número 1 dice: ¿el diputado Bernardo Alberto Housay puede ser interrogado judicialmente por las opiniones que emita desempeñando su mandato de legislador? ¿Qué creen ustedes? No, ¿Puede profe. ser? No, ¿Cómo? Que no. No, bien. ¿Por qué? ¿Qué inmunidad tienen los legisladores? Inmunidad de expresión, profe, porque según el artículo 68 dice que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Perfecto, exactamente. Como dice Irina, de acuerdo al artículo 68, ningún diputado o senador puede ser interrogado judicialmente. Y en este caso se basa, ¿no es cierto?, en que el diputado está expresando una opinión en función de su actividad, en función, ¿no es cierto?, de acuerdo a su función de legislador. Bien, perfecto. Y la segunda pregunta dice: ¿puede la Cámara de Diputados sancionar al diputado Bernardo Alberto Housay por los dichos vertidos en el recinto? Yo creo que sí, profe. profe, porque si nos regimos por el artículo 66, se puede corregir alguna conducta indebida, dice. Exactamente. Bien, perfecto. Así como dice la compañera, en virtud al poder disciplinario, dependiendo obviamente la falta de respeto, dependiendo del insulto, la Cámara de Diputados puede aplicar una sanción, ya sea un apercibimiento, una exclusión o una remoción, de acuerdo a la gravedad de la inconducta. Sin embargo, debe ser sometido a votación, para lo cual se requiere el quórum agravado, que es el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Bien, ahora caso número 2, si alguien puede leer.
Yo leo, profe. Bueno, Dice, el diputado Milton Friedman del Partido de Estabilización Política, en oportunidad de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, fue acusado por el delito de presunta malversación de cabales públicos y asociación ilícita y llevado a juicio. La jueza federal, doctora Claudia Novadía, lo procesó y en el marco de dicha causa penal procedió a su detención. bien. La primera pregunta es, ¿fue correcta la orden dada por la juez interviniente? Ordenó la detención. No, No, profe, porque no puede ser arrestado. Exactamente, no puede ser arrestado conforme lo establece el artículo 69. ¿Y cuál es la excepción que sí puede ser arrestado? El único caso, que sea sorprendido que infragante. sea infragante, sí. Exactamente, en este caso no era infraganti porque se trataba de un hecho que ya había ocurrido. Bien, y la segunda pregunta, ¿a través de qué figura deberían poder quitarle los fueros de los que goza el diputado Milton Friedman y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento? ¿A través de qué procedimiento se quitan los fueros? ¿Juicio político, profe? ¿O no? ¿No? No, el desafuero. Acuérdense, los diputados y senadores tienen fuero y el procedimiento por el cual se quitan esos fueros es a través del desafuero. ¿Cuál es el procedimiento? En este caso, el juez, o lo que tendría que haber ocurrido, la jueza federal tendría que haber informado a la Cámara, la Cámara de Diputados en este caso, haber solicitado el desafuero del diputado que está siendo investigado con las pruebas y un informe del expediente en trámite. La Cámara de Diputados, receptando este informe y las pruebas, tendría que haberle dado la posibilidad al diputado de poder ejercer su derecho de defensa, de que pueda aportar pruebas, de que pueda decir la verdad de los hechos y recién en ese momento decidir el desafuero con el voto de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Luego de todo ese proceso realizado, la juez federal recién puede dictar una sentencia en contra de este diputado. Bueno, ahí ya también respondimos la pregunta número 3, el procedimiento del desafuero. Pero, profe, Sí, cuando dice a través de qué figura, la figura que sería los pasos para realizar el desafuero, no entiendo esa parte. la figura se refiere al desafuero. En realidad tendría que ser a través de qué procedimiento. Pero bueno, el desafuero es un procedimiento, también es considerado como una figura. A eso se refiere. Bueno, profe, gracias. Bueno, y el último caso, ¿alguien puede leer? Ahí leo, profe. Bueno, El diputado Lord Voldemort protagonizó un accidente de tránsito al mando de una moto, en oportunidad en que embiste y mata a un peatón. Al realizársele en el sitio la prueba de la alcoholemia, esta dio 2 gramos de alcohol por litro de sangre, según el informe de la policía. Luego de confeccionársele un parte de tránsito, la policía lo dejó en libertad. perfecto. Bueno, y la pregunta es, ¿rige en el presente caso la inmunidad parlamentaria de arresto? ¿Considera que la policía actuó correctamente? ¿Rige o no la inmunidad del arresto o al arresto en este caso? Y no porque fue en el momento. Exactamente, fue sorprendido infraganti en la ejecución inmediatamente después de la ejecución del delito. Entonces, ¿considera que la policía actuó correctamente? Y
¿Sí o no? Y no, porque dice que lo dejó en libertad. Porque lo dejó en libertad. Luego de confeccionársele un parte de tránsito, la policía lo dejó en libertad. Exactamente. En ese caso no tendría que haber, no rige la inmunidad parlamentaria del arresto, tendría que haber sido detenido, ya que se da una de las excepciones de la inmunidad parlamentaria, y la policía tendría que haberlo detenido, haberlo puesto a disposición de un fiscal, y en todo caso el fiscal tendría que haber sido el que resuelve o no la libertad del detenido, en ese caso el diputado Voldemort. ¿Entendieron alguna duda, alguna pregunta respecto a ya sea a esta inmunidad o a cualquiera de las que vimos? Se entendió bien, profe. Bueno, voy a dar por finalizada la grabación.